Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados al programa. En la primera parte estaremos conversando con Carlos Melo, a quien le damos la bienvenida, miembro de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática. Y en la segunda parte estaremos hablando con Héctor Alejo Rodríguez, quien es el secretario general de la Juventud Comunista de Venezuela, la JCV. ¿Cómo está, Carlos Melo? Bien, chico, trabajando con las elecciones primarias. Tú que siempre has sido candidato, primera vez que te toca ser miembro de una comisión electoral, chico. Bueno, yo estuve en otras comisiones, pero no a este nivel. Además, yo creo que me toca estar ahí, porque, no sé, no me motivó lo de estar candidato. Creo que el objetivo de ganar la asamblea pasa porque uno, todas estas críticas que ha tenido con relación a la propia oposición, bueno, las expresa en la comisión y las ponga en práctica. Y en eso estoy, he estado haciendo algunas críticas sobre cómo movernos con las primarias, sobre cómo desarrollar este tema electoral. La gente cree que es poca cosa, ¿viste? Pero no es así. Oye, tuve la cifra así a vuelo de pájaro. Por ejemplo, tenemos 770 centros nucleados en los 12 estados. 12 estados, 770 Donde va a haber primaria. Pero además hay 2.800 mesas. Eso implica algo así como 15.000 miembros de mesas de principales y suplentes. Tiene además, necesita como unos 4.000 miembros del Plan República, unos 6.000 testigos, no que tienen doble función. Tienes además todo lo que es la logística, el desarrollo, los centros que funcionan, formar todo ese personal. Por algunas personas decían, no, queremos primaria en todas partes. Ese fue un debate que la oposición canceló y decidió pues, que fuesen solo en 38 circuitos. Aproximadamente arrancamos con 122 postulados y ha terminado como con 110. Algunos se han retirado, otros han quedado. Sigue el debate interno. El último debate que tuvimos es el que está vinculado a las captahuellas. Fue un debate largo. Vamos con captahuellas, sin captahuellas, manuales. Y decidieron ir con captahuellas. Vamos con captahuellas. Vamos con captahuellas. Yo creo que ese es el mejor. Eso lo aceptó todo el mundo allí. No lo aceptó todo el mundo, pero eso no es una crisis, pues es un debate político. Hay unos que plantearon inclusive que fuese a manual. Yo por lo menos dije en una oportunidad, los que plantean que volvamos a manual no vivieron la experiencia de lo que es la votación manual. ¿Tú recuerdas todo lo que significa eso? A nosotros nos costó mucho salir de la votación manual. Pero a final de cuentas, como la MUD, que es una parte de la oposición que tiene un debate interno bastante dinámico y movido, eso no significa que existe una crisis, porque aquí si alguien tiene diferencias con Capriles, hay una crisis. ¿Tienes diferencias con Capriles? No, vale, hay una crisis, no, yo tengo diferencias con Capriles. Pues él puede decir lo que a él le parece y yo hago lo propio. Entonces, las diferencias que se produjeron allí se fueron limando hasta que decidimos ir a... ¿Se gastó mucha lima en eso o no? Mucha lima. Mucha. Pero bueno, se llegó como son las cosas en la política, tú discutes, tienes capacidad para estar sentado mucho tiempo y vuelves a intervenir, buscas argumentos. Y se acordó ir con captahuellas. Algunos dicen que no van para captahuellas, que eso desestimula. Yo en lo particular, me la ponen con captahuellas o con captahuellas. Sin captahuellas también, pues me la pone con una monedita al aire y vos me la pones, como me la pongan, yo voy a la primaria. O sea, no tengo ese conflicto. ¿Cómo afecta a la oposición este exhorto del presidente de la Asamblea y ahora de la Asamblea Nacional para que el CNE no convoque elecciones al Parlamento Latinoamericano? Entiendo que el Parlatino era en cierto modo también un mecanismo que permitía resolver situaciones, ¿no? Claro. No necesariamente plato de segunda mesa, pero sí aliviaba, pues, porque tiene mayores lugares para postular, ¿no? Yo debo hacer comentarios acerca de la historia, porque en una sola oportunidad, y solamente en Venezuela, se escoge los miembros del Parlamento latinoamericano por votación. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con Diosdado, ni de cerca. No es que estoy de acuerdo con Diosdado. Solo que en un momento circunstancial, el presidente Hugo Chávez Frías, que se vio muy presionado, abrió el escenario de la escogencia de al Parlamento Latinoamericano, porque teníamos mucha presión como le faltaban cargos, chicos. Entonces él dijo, bueno, vamos a primarias, y metió cerca de unos 40 candidatos en 30 que se escogen y resolvió ese punto.
Pero realmente este es Pero el sería único con la país- constituyente, porque en la Con la- cuando yo estaba en la constituyente con por esa propuesta que claro, la constituyente tú aprobó. tienes la razón, pero no es la única cosa que la constituyente aprobó que no funciona como tal. Hay otros temas. Y ese es uno de los casos. Ahora, si fuese lógico, bueno, podríamos escogerlo por votación. No sería malo escogerlo por votación. No sería malo. Creo que, por supuesto, ahí tenemos un Diosdado que desde la presidencia de la Asamblea ordena, dice, queremos ir sin parlamentarios, investiguen a Carlos Melo, averigüen sobre fulano. Él se la pasa en ese tema, Diosdado, y además él opina mucho sobre las primarias de la oposición, permanentemente. En estos días le mandé a decir, si tiene tanta preocupación Diosdado sobre las primarias de la oposición, que se inscriban en los partidos, en ADE, en COPEI, y se meten en debate, que pide un derecho a palabra en la MUD, una cosa de esa, ya que él opina tanto sobre. Ha dicho que nosotros estamos preparando un escenario de violencia, que no van a haber primarias. No, aquí primero no estamos preparando ningún escenario de violencia, va a haber votación el domingo 17 de mayo, y segundo, va a haber primaria. A menos que él las mande a suspender, lo suspenda alguien en la corte. Esas cosas que han pasado también en este país, que de repente se suspende una elección y uno no sabe exactamente. Pero por cierto que alguien introdujo, creo que fue Juan Francisco Contreras que introdujo un recurso de amparo del TCJ pidiendo primarias en los municipios metropolitanos de Miranda. Hemos tenido 12 escritos en la corte. Creo que son 12. Me puede corregir a lo mejor Cartaya, que es el presidente de la comisión, pero 10, 11, 12. Y casi todos han sido desestimados, porque los que meten los escritos visualizan las primarias como las elecciones de toda la oposición. No, estas elecciones de la primaria es de la MUD. Hay otros factores de la oposición que no están en la MUD. ¿Y a ustedes no les interesa que esos sectores estén en la MUD? Que se sí, nos interesa, pero algunos son tan de avanzada, tan, que, bueno, no están en la MUD, pero ellos prefieren estar solos, tienen su propio liderazgo. En la MUD hay 29 partidos, 29 organizaciones, que han decidido ir a estas primarias. Hay otros tantos que no están allí. Pero yo creo que, por ejemplo, en la oposición hay dudas de que María Corina puede ser por consenso, o que si llega Rosales va por consenso, o que Julio Borges puede ir por consenso, o que si le corresponde a Antonio Ledesma iría por consenso. O sea, hay dudas sobre eso. O Ismael García, o otros tantos. Hay una veintena de dirigentes de la oposición en la MUD que pareciera lógico que fuesen por consenso, Vladimir. O tú le vas a decir a quién, al del Zulia, de Primera Justicia, que vaya a primaria. Él fue la otra vez. Guanipa. A Guanipa que vaya. ¿Cuándo? Es claro que hay un liderazgo ahí claramente definido. Entonces, los que desde la oposición tienen esa postura, bueno, yo se la respeto, pero están equivocados. O sea, en mi criterio están equivocados. Creo que el camino es este, el camino que se escogió, y luego iremos a la posibilidad de los consensos. El caso de Ceballos. En la oposición hay dudas de cuál debe ser el papel de Ceballos en las elecciones, en su condición de candidato. Entonces, nos pondremos de acuerdo luego con los consensos, y ahí aspiro yo continuar estando en el comando de campaña, que es posterior a esta etapa. Nosotros cerramos con esta etapa que fíjate, mucha gente... De la Comisión Electoral. Mucha gente de la oposición, estando dentro o fuera de la MUD, ha estado, no, primaria en todas partes, primaria en todos los municipios. Pero cuando revisamos los resultados, ¿qué fue lo que visualizamos? Hay 16 circuitos donde solo hay 2 inscritos, Vladimir. 16 circuitos donde hay 2 inscritos. Y hubo 2 circuitos que quedaron desiertos. O sea que tampoco es así que todo el mundo quiere ir a primaria. ¿Y esos circuitos por qué quedaron desiertos? Porque eran no se inscribió nadie. ¿Y cómo se resuelve en ese caso? No, sencillamente se toma luego una decisión para consenso. Sería que no lo daban ganador y entonces dijeron, no, ese circuito. Claro, que algunos también, ¿sabes qué? A algunos les gusta también ¿cómo se llama? La manguangua, ¿qué dice? ¿Y cuáles fueron esos circuitos? Y se puede Uno saber. en Trujillo, Ajá, y otro en Portuguesa. 2 quedaron desiertos. O sea que no era que todo el mundo quería ir a primaria. Y hubo 16, como te señalé, que solo hay 2 candidatos. El caso de Vallecoche, donde va nuestro amigo el Conejo Guerra. Está el Conejo Guerra y está otro muchacho que se llama Juan Carlos Alvarado. Ellos 2 nada más. Que si quisieran ponerse, pudiesen poner de acuerdo si les pareciera. Pues no, bueno, que lleguen a primarias, que vayan a primarias. Y el que llegue de segundo va de suplente. No, aquí se juega por dupla. Aquí se juega por dupla. Tú inscribes un principal por plancha, pues. Por plancha. Tú inscribes un principal y un suplente. O
sea que José tiene su suplente, o en el caso de, por ejemplo, de Katia, desde Saverio Ríos, que por cierto lo atacaron el domingo unos grupos armados, fanáticos de alguien, para no entrar en detalles, atacaron a Saverio, le rajaron la cabeza, estando en una campaña de primarias de la oposición, de la MUD. Entonces, esas cosas, bueno, ahí cada quien tiene un suplente y el que gane, bueno, es el que se lo lleva todo, pues se lleva el principal y se lleva el suplente. Pero yo creo que eso es correcto. Y así sucede en muchos estados. El caso de Anzoátegui, por ejemplo. En Anzoátegui hay 4 circuitos. Y hay un circuito donde también hay, creo que es el circuito del sur, que es un circuito que dicen que es de muy proclive al gobierno. Allá hay 2 candidatos. Bueno, está bien. Esos 2 candidatos se fajarán para ver cómo el segundo, ¿sabes? Lo que serían las finales. Para hablar deportivamente, van al evento. Vamos a hacer una pausa. Al retorno me gustaría hablar de 2 temas. Uno, fecha de las elecciones, que ya hay 3 probables fechas de las que se ha venido hablando. Y lo otro, la modificación de los circuitos. Ya venimos con Carlos Melo, miembro de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática.